Bienvenidos a Meditando en la Palabra, en la apertura de este año 2023. El tema que trataremos hoy titula La necesidad de frenar la lengua. Y el sustento bíblico para este tema se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 3, versículos 1 al 12. En este pasaje bíblico, el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hace dos aseveraciones necesarias para nosotros. En primer lugar, no aligerarnos a convertirnos en maestros. Y en segundo lugar, tener cuidado con el uso de la lengua. Porque la lengua sin freno, dice Santiago, representa un grave peligro. El apóstol Santiago en este capítulo 3 inicia diciéndonos: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. La predicación, la instrucción bíblica, la enseñanza de la palabra es un don que proviene de Dios. No es algo que se pueda hacer si el Señor no ha depositado ese don en nuestras vidas. Es una tarea que tiene mucho, pero mucho privilegio, pero también lleva consigo una gran responsabilidad. Santiago hace una advertencia, no contra el ejercicio del don, pero sí con el hecho de que muchos pretendan hacerse maestros. Dice: no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. No se aligeren a dar instrucción a su manera. No acepten el oficio demasiado rápido, demasiado pronto. Tengan cuidado con el ejercicio, con esta tarea de enseñar, con esta tarea de instruir en la palabra. Esta tarea es de gran responsabilidad. No es algo para presumir. Demanda mucha dependencia divina. Que el Señor nos ayude a que con el poder del Espíritu Santo de Dios y con la dependencia de Él, nosotros podamos echar mano de la verdad y ser esos maestros que el Señor quiere que nosotros seamos. Que no te aligeres a usar el don, o que no te aligeres a ejercer la instrucción de la palabra si Dios así no te lo ha conferido. Dice Grace Kigner en su comentario: algunos que deseaban ser maestros de la sabiduría estaban enseñando el tipo de sabiduría adoptada por los judíos revolucionarios que conducía a la violencia. La sabiduría con la cual nosotros hemos de enseñar es con la sabiduría que viene del cielo. Pablo decía a Timoteo: lo que enseñamos debe conformarse a las sanas palabras, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si algo no lo hace, si alguien no lo hace, el apóstol Pablo decía a Timoteo en el capítulo 6, versículo 3: lo que enseñamos debe conformarse a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si alguien no lo hace, tiene un interés corrompido en discusiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen pleitos, rencillas entre los hombres. Hay quienes asumen la instrucción de la palabra también para fuente de ganancia. Y el apóstol recomienda que no debemos presumir del hecho de instruir. No es para fuente de ganancia, no es para un interés personal, no es para intentar llegar a los otros y convencerlos de algunas actitudes.
es para que el poder del Espíritu Santo nos ayude a crecer y a formarnos en la palabra del Señor, a formarnos en un carácter maduro. Quienes enseñamos, dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, recibiremos un juicio más severo. Por tanto, no podemos abusar del don, ni del oficio, ni de la instrucción, ni de la predicación. Porque la predicación bíblica, la instrucción de la palabra, la enseñanza, también está ligada al juicio divino. Santiago dice, recibiremos un juicio más severo. Y él muy humildemente se incluye en estos maestros. Se nos juzgará. Tenemos una responsabilidad muy grande en el Señor. Demanda que nos estemos revisando continuamente y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a llevar esa palabra de verdad. Santiago capítulo 2, versículo 12 dice, así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablen y así procedan. Proverbios 10, versículo 21 nos dice, los labios del justo apacientan a muchos. No obstante, también Santiago nos enseña en el versículo 2 de este capítulo 3, otra razón por la cual nosotros tenemos que tener presente de qué manera estamos instruyendo y lo que decimos. Dice, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos tropezamos, todos erramos, todos pecamos, todos tropezamos muchas veces al hablar. Todos fallamos muchas veces a la hora de usar nuestra lengua. Debemos entonces tener cuidado y pedirle al Señor que nos ayude a usar el dominio propio que nos ha dado, que nos ha provisto. Que nos ayude a ser prudentes y que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos domine. Esto también va a implicar paciencia para nosotros. Va a implicar también el hecho de ajustarnos a la palabra, de ajustarnos al consejo divino, a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, a la exhortación de la palabra. Santiago también en el capítulo 1, versículo 19 nos ha dicho, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En segundo lugar, la lengua sin freno representa un grave peligro. Santiago entonces usa dos analogías para hablarnos al respecto. Menciona al caballo y también menciona las naves. La Biblia nos habla acerca de este animal, del caballo, y dice que es un animal con mucha fuerza, es terco, se regocija en su fuerza, se burla del temor y no se acobarda. Con ímpetu y furor corre sobre la tierra. Y dice Santiago, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. El freno en la boca del caballo hará que se dirija todo su cuerpo. Un caballo desbocado aplastará lo que se le atraviese, lo que encuentre a su paso, atropellará todo lo que se le atraviese. No obstante, si tiene un freno, si tiene un bozal, la acción del bozal sobre él hace que obedezca a su jinete. El jinete será el que va a dirigir con el bozal la dirección del caballo y hacia dónde quiere que el caballo dirija o lo que el caballo debe hacer. La acción del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas también puede hacer que nosotros dominemos la lengua, que estemos operando bajo su poder.
el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, puede ser ese freno que nosotros necesitamos a la hora de hablar, a la hora de decir algo. Que el Señor nos ayude a poner freno a nuestra lengua. Que el Señor ponga freno en lo que nosotros debemos hablar. Que sea el Señor ministrando en nuestras vidas, en esas falencias que todos los seres humanos necesitamos, en esos errores que cometemos, en esas fallas que tenemos. El apóstol menciona también las naves y dice el versículo 4, miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Nuestras vidas pueden naufragar como una nave que no tiene control de un timón por un capitán. Nuestras vidas necesitan un timón. Nuestra embarcación necesita de la presencia del Señor para poder llegar a puerto seguro. Los navegantes sabían lo que implicaban los fuertes vientos para las embarcaciones. Con el timón podían resistir, podían dar dirección a la nave. Con el timón ellos podían ayudar a no naufragar. El timón hacía que se condujera a voluntad del piloto y el piloto finalmente llevaba la nave a puertos seguros. Que nosotros podamos ser sensibles a la voz del Señor, que su palabra permee nuestras vidas, que el Señor pilotee nuestra embarcación para que nosotros no naufraguemos. La lengua, dice Santiago, suele ser muy peligrosa, mal usada, causa grandes males. Versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué grande bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Es un miembro muy pequeño la lengua, sin embargo se gloría de grandes cosas. Hace alardes de lo que hace, se jacta de sus hazañas. Una palabra, dice la Biblia, incendia un bosque. La lengua es un fuego y este fuego no necesita mucho para encender una gran llama. No se necesita mucho fuego para propiciar un incendio. Una chispa puede desaparecer un bosque. La lengua mal usada es un gran incentivo para el mal. La lengua es un mundo de maldad, es un mundo de iniquidad. La lengua, nuestras palabras, nuestros pecados de la lengua, los pecados del agua, los pecados del habla pueden contaminar a otros. Difícilmente se restituye un daño causado por la lengua. La lengua, dice la palabra, es incendiada por el infierno. Satanás infla nuestras palabras y necesitamos entonces del extintor del Espíritu Santo que nos ayude en todo lo que nosotros podamos decir que no esté acorde a la voluntad del Señor. La lengua causa mucho daño en manos del enemigo. La lengua inflama el curso de la vida. Una palabra puede afectar las esferas de la vida de una persona. Conflictos pueden ser agrandados. Relaciones pueden ser deterioradas. Imágenes pueden ser distorsionadas, afectadas. Reputaciones pueden ser dañadas. Familias pueden ser divididas. Personas pueden ser desprestigiadas. El chisme, la calumnia, el engaño, el rumor, la murmuración,
la divulgación de rumores son inflamados por el mismo infierno, porque hace parte de los males de la lengua, del habla mal hablada. La lengua, dice la palabra, es indómita, porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domada por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. No podemos pensar entonces que de un día para otro la lengua ya está domada. No podemos pensar entonces que ya somos lo suficientemente maduros como para no fallar. Santiago nos ha dicho, todos fallamos. No podemos pensar que en ningún momento nosotros no vamos a hacer algo que esté en contra de la voluntad del Señor o que usemos mal nuestra lengua. Pero la palabra del Señor sí nos puede ayudar a limpiar nuestro corazón y hacer que nuestra vida esté libre de toda impureza. Que todos esos pecados de la lengua puedan ser limpiados con el poder de la palabra. Que el Espíritu Santo del Señor nos ayude. Que sea el Señor el que nos ayude. Cuando otros nos hagan daño, que nosotros podamos bendecir y no maldecir. Santiago dice que con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Que el Señor nos ayude a bendecir y no a maldecir. Los otros seres humanos, el prójimo, tiene la imagen de Dios. Si bien distorsionada, Dios está presente en ellos. Han sido hechos a la imagen de Dios. Que podamos bendecir, que podamos alabar al Señor con nuestros labios. Que el poder del Espíritu Santo nos ayude a poner freno, a callar cuando debamos callar, a hacer silencio cuando debamos hacer silencio. Que seamos lentos al hablar. Que la palabra dicha en este día nos ayude a crecer. Que sea el Señor ministrando a nuestros corazones y que nuestra lengua pueda ser día a día controlada con el poder del Espíritu Santo y que sea Él quien nos ayude en nuestras flaquezas. Acompáñeme a orar. Padre, gracias por tu palabra en este día. Gracias por tu consejo a nuestras vidas. Hoy te imploramos con todo nuestro corazón que nos ayudes a ser prudentes, que nos ayudes en el uso de nuestra lengua, que nos ayudes en el uso del don. Que tu palabra, Señor, ministre a nuestro corazón y que con tu poder, Señor, tú ministres a todo aquello que pueda haber sido inflamado por el infierno en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Nuestras vidas, nuestros ministerios, las personas que nos escuchan, Señor, las ponemos en tus manos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.